Eso hemos titulado, para terminar este tiempo, desarrollando un corazón genuino. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es como una lámpara a nuestro camino que guía nuestros pasos, que guía nuestros pies. Que tu palabra cumpla el propósito, que tu palabra que será enseñada, Señor, no caiga en tierra, sino que produzca, que no vuelva vacía. Eso es lo que creemos porque es lo que dice tu palabra. ¿Cuántos hay en este lugar que quieren orar y decir, Señor, háblame a través de tu palabra? Al cerrar este mes, 31 de enero, que tu palabra pueda ser en mi vida una lámpara que me instruya, una lámpara que me levante, una lámpara, Señor, que me guíe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cerramos la semana anterior hablando de un tema acerca de la voluntad de Dios, el caminar en la voluntad de Dios, el pedir en la voluntad del Señor. Y déjeme decirle que quiero también quiero decirle que podemos entonces creer que cuando pedimos en la voluntad del Señor, ¿recuerdan el tema? Mi voluntad te conviene, nos dijo el Señor, mi voluntad te conviene. Y hubo algo que yo omití dentro de la conclusión, y hoy quiero iniciar esa parte que omitimos dentro de la conclusión de nuestro tema para poder llevárselo hoy, y es lo siguiente. Hablamos que la oración debe de ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús nos enseña a pedir, hágase tu voluntad y no cámbiese tu voluntad. También veíamos que Jesús mismo en el momento de su gran agonía y crisis dijo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Y entonces de esto hay algo que debemos meditar nosotros como pueblo del Señor. Debemos meditar, y es en lo siguiente, amada iglesia del Señor. Somos propensos a creer que la oración es pedirle a Dios lo que queramos, pero la verdadera intención, más bien esa oración debe de ser pedirle a Él lo que Él quiera para nosotros, lo que nosotros, decirle lo que tú sabes que me conviene, porque la oración entonces, cuando yo le digo, yo quiero que usted haga conmigo lo que me conviene, porque sé que sabes que me conviene lo mejor, entonces, ¿qué hay ahí? Un conversatorio. Entonces, la oración, esos sentidos están fatal, sucísimos. La oración es no solo hablar con Dios para pedirle, sino sobre todo escucharle. Y esto muchas veces se malinterpreta con mucha gente. No sé, hay gente que no sé, ¿verdad? Espiritualizan tanto las cosas, pero realmente por eso es que nosotros debemos con el Señor desarrollar un corazón genuino. Yo quiero decirle lo siguiente, vamos a ver. En la mañana lo hice muy interactuado y viera qué lindas respuestas recibí. Es que en la mañana hubo, ¿verdad? Yo quiero preguntarle, vamos a ver, voy a preguntarle a Ricardo. Ricardo, ¿usted qué cree? Para usted, ¿qué es genuino? Para usted, ¿qué es genuino? Que se muestra tal como es. Muy bien, que se muestra tal como es. Stephanie, para usted. Aquí hay 3 Stephanie Arce. ¿Para usted qué es genuino? Algo que es natural. Algo que es natural. Estoy recibiendo un poquito de respuestas diferentes. En la mañana había las respuestas también. Saúl, ¿qué es genuino para usted? Este es Saúl Paz, porque hay un Saúl Sanabria también, pero ese Saúl Sanabria ya vino hoy no pudo venir, tenía un compromiso. Genuino. Algo que es real, original, ¿verdad?
Y hemos hablado de desarrollar un corazón genuino. Ahora vamos a hablar del corazón, pero como el ente, no como ese órgano que bombea la sangre, ese músculo que tenemos dentro de nosotros, Michi, ¿verdad? Que nos hace hoy, que ahorita estamos aquí y que podemos respirar y que tenemos vida porque el corazón cumple esa función y Dios nos diseñó tan perfectamente Él bien dentro de nosotros, ¿verdad? Dentro de un sistema donde ahora, bueno, el corazón está bombeando y por eso cada uno de nosotros, gracias al Señor, tenemos vida. Pero vamos a hablar de un corazón genuino desde la perspectiva de nosotros como personas. Somos seres integrales y dentro de en nuestro cuerpo y dentro de nuestra área está el corazón, donde muchas veces se asienta también la voluntad y ahí es donde necesitamos entonces desarrollar un corazón genuino. ¿Qué le parece? Y si vamos viendo esto y lo vemos en el ejemplo de Jesús al cerrar este mes de enero, año 2021, usted que está en su casa y usted que está acá con nosotros, necesitamos decir, hoy Señor, quiero tener un corazón genuino, original, transparente. Todas esas razones que ustedes nos dieron hoy, tómelo ahí y quédese con esa palabra y vaya a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo número 39, y vamos a leer del 39 al 46. Vamos a leer del 39 al 46 estos versículos y lo vamos a ver en dos panoramas, o como yo muchas veces les hablo a ustedes, en dos escenarios donde se desarrolló un corazón genuino, un corazón transparente y algo que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Recordemos que la Sagrada Escritura nos lleva entonces a mirar lo que Dios nos habla. Tenemos que tener el propósito claro como iglesia, que somos, porque somos iglesia, que estamos haciendo, pero dentro de estas perspectivas, el mensaje de la palabra debemos de aplicarlo a nuestra vida. El siguiente mes, al cumplir 6 años, vamos a ir enrumbándonos bien en una iglesia con propósito, un pueblo con generosidad, un pueblo con identidad, una iglesia con llamado, una iglesia que necesita desarrollarse en todo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero vamos a cerrar este tiempo hablando entonces de cómo debemos desarrollarnos, porque cada día debemos desarrollar un carácter, debemos de desarrollar nuestro ser, debe desarrollar y caminar, en este caso, siendo personas genuinas, transparentes. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, dice la palabra del Señor, y él y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, aquí está, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad. Y aquí vemos de nuevo mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció. Aquí hay un escenario y aquí parte otra parte. Ahora vamos a otra. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44, y estando en agonía, había una circunstancia, pero ¿qué había? Había entonces una reacción de Jesús. Estando en agonía, oraba, y oraba menos, porque ya no puedo ni orar. No, oraba más incesantemente. Oraba más incesantemente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oiga, era grande la circunstancia vivida en ese momento. Cuando se levantó de la oración, terminó el proceso de búsqueda en ese momento de clamarle al Señor, vino y los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad
para que no entréis en tentación. Y vamos a ver cómo lo expresa Mateo capítulo 26, como más bien les dice, cuando se levantó, cuando terminó de orar, se dijo, levantaos, ya están aquí, ya vienen los que vienen a apresarme. Ahora lo vamos a mirar ahí. Pero quiero decirle a usted entonces que hemos visto cómo debemos hemos valorado en este tiempo, cómo nuestro proveedor nos ha dado todo, cómo debemos de caminar en una vida creyendo por su voluntad, pidiendo en la voluntad de Él. Y ahora, en este escenario de la oración, en el huerto, en ese jardín de Getsemaní, ahora la palabra del Señor nos lleva a nosotros a poder ver cómo dentro de una búsqueda con Dios y dentro de algo que se llama oración, que es hablar con Dios, la iglesia, usted que está hoy, necesitamos desarrollar esto. Yo quisiera preguntarle a usted, pero eso solamente usted y yo lo sabemos, y el respeto siempre es como al principio cuando iniciaba. Hay cosas que a veces no podemos entender, pero la gente es la que necesita desarrollar. Usted es el que gana o pierde al desarrollarse. Dígale al que está a su par, ¿no? A la par suya, no se duerma, ¿verdad? Por favor, manténgase firme en la palabra del Señor, hermanos. ¿Sabe? Cuando nosotros queremos entonces desarrollar un corazón genuino delante del Señor, vemos a un Jesús que en el escenario del jardín está recibiendo y está sufriendo una gran circunstancia, que llegó el momento donde fue confrontado a la realidad de lo que en el plan que había sido trazado para él. Un plan no muy bonito, ¿verdad? Morir de una forma cruel. Jesús conocía de la crucifixión, él sabía acerca del sistema de crucifixión, acerca del sistema tan fuerte que se llevaba con los que crucificaban 33 años. Un hombre joven no quería morir, indudablemente no quería pasar por una pena tan fuerte, por una situación tan agobiante, pero sin embargo había escrito que el amor de Dios era tan grande que nos había dado a Jesús para que fuera nuestro sustituto. Ahora entonces vemos que Él les dice, vamos al versículo número 39, saliendo se fue como solía. Punto número 1, como solía, nos dice el escritor de Lucas. Entonces la oración, que es nuestro énfasis hoy acá, la oración era algo que era un hábito para Jesús. La oración era un hábito para Jesús. La oración, no entiendo tampoco, y necesitamos ir comprendiendo y asimilando en la vida, como una persona una vez me dijo, ya Jesús lo dio todo, ya todo está escrito para mí, ya todo está trazado para mi camino. Pero vemos a un Jesús que tenía un camino trazado, vemos a un Jesús vemos a un Jesús que oraba buscando la voluntad de Dios. Vemos a un Jesús que siempre en todas las áreas nos dio testimonio caminando en esta tierra como un siervo fiel y obediente en todas las áreas de su vida. Entonces la oración era un hábito para Jesús, y leía por ahí dentro de, me gusta leer comentarios, me gusta estudiar mucho la palabra, pero obviamente terminamos, ¿verdad? Con lo que el Espíritu Santo también por misericordia nos da, y donde podemos tener la palabra y aplicarla entonces y desarrollarla. Pero me gusta mucho un comentarista, y leía, ¿verdad? Este comentarista decía que no todas las personas poseían un jardín o podían acercarse a orar, porque Jerusalén no poseía por su afluencia y por sus grandes situaciones del contexto.
Solo una persona rica quizás tenía un jardín y probablemente dice este comentarista que Jesús tenía un amigo rico que le dejaba en las noches, en las madrugadas, cuando estaba oscuro, ir al jardín para poder clamar con el Señor. Ahora nos dice la palabra del Señor: Tú entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. La oración nos hace a nosotros poder desarrollar un corazón genuino delante del Señor, porque desde nuestra condición entendemos que necesito entonces buscar a Dios, hablar con Dios, clamarle a Dios. Hay una iglesia que muchas veces está no buscando la voluntad de Dios porque no están hablando con Dios. Y yo quisiera preguntarle: ¿cuántos hoy oraron en la mañana cuando se levantaron y dieron gracias? ¿Cuánto? Eso solamente usted lo sabe. Eso solamente usted sabe los espacios. Y eso es algo, hay gente que dice: bueno, es que la oración de Jesús tenía una agenda muy apretada y probablemente el espacio Jesús entraba en la madrugada, porque luego le seguía, caminaba grandes territorios, caminaba grandes jornadas en el día, estaba con ellos en las sinagogas, estaba entre las multitudes, y Jesús clamaba siempre al Señor. Este escenario nos muestra en la última etapa el día donde Jesús pasó un trago amargo, porque ese día llegaron a apresarlo. Ahora, punto número 1, entonces la oración era un hábito para Jesús. Busque un lugar donde usted se sienta bien para orar con el Señor. Haga un hábito al orar con Dios en su vida. Usted tiene que hacer de esto un hábito. Por eso vemos personas como las vemos, personas que no quieren aceptar el consejo del Señor, no quieren aceptar el que cuando hablamos algo es para alinearnos, sino que quieren seguir viviendo bajo sus propias condiciones. Muchas veces somos más objetivos, que no es que deberíamos de hacerlo, pero he escuchado personas siendo objetivas y como que toman mucho la palabra, y claro que sí, pero personas que no tienen una vida con el Señor de comunión, creen más en algo quizás objetivo, psicológico, lo que puedan oír, que en realmente saber que yo tengo que aplicar la palabra, vivir en la palabra, pero necesito tener una intimidad con el Señor para saber qué es en lo que el Señor nos está dirigiendo, y ahí es donde desarrollo un corazón genuino. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo hizo en la oración en este huerto. Él lo desarrolló, y eso es lo que usted y yo debemos de desarrollar hoy. Más adelantito lo vamos a ver por qué. Lucas 22:39 entonces dice que como solía hacerlo, se fue al monte también llamado de los Olivos, y sus discípulos le siguieron. Lucas nos menciona que era uno de los lugares entonces favoritos de Jesús para orar. Era uno de los lugares favoritos de Jesús para orar. Número 2, el Señor enfrentó su prueba hablando a solas con Dios. ¿Por qué? Porque dice que luego se fue con ellos, pero luego se apartó un poquito. Se fue con ellos, pero luego se apartó un poco y se fue a solas. Vamos a verlo ahí en el versículo 41 y 42. Getsemaní, el huerto, donde Jesús estaba orando, donde Jesús estaba clamando, nos muestra un tiempo de qué, un cara a cara con Dios. Entonces la oración nos lleva a nosotros, hermanos, a que en medio de ella podemos ser honestos, podemos ser sinceros con el Señor. ¿Por qué? ¿Qué le dijo en el 42? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Nótese que Jesús dijo cómo se sentía. Le dijo que no quería beber,
ese trago amargo. Jesús dijo, yo no quiero beber este trago amargo. Y en enseñanzas anteriores, guiando esta palabra desde otro punto, yo les decía también, notemos que cerca de ahí, Ricardo, estaba el desierto de Judea. Era la noche, Jesús estaba orando, Jesús pudo escabullirse, Jesús en medio de todo aquello donde quizás no sería visto y huir de una situación como la que estaba enfrentando, porque era fuerte, huir por el desierto de Judea Jesús era un hombre íntegro, era un hombre, pero sin embargo expuso sus sentimientos delante del Señor, expuso su queja delante del Señor y dijo, yo no quiero esta copa amarga, yo no quiero este trago, pero que no se haga mi voluntad. Mi voluntad es no pasarlo, mi voluntad es no vivirlo, mi voluntad es no experimentarlo. Tengo miedo quizás, tenía angustia, quien no conocía acerca del sistema de la crucifixión, sabía a lo que iba a llegar, siendo inocente, siendo él un hombre íntegro en sus áreas. Hoy podemos ver entonces cómo él desarrolló un corazón transparente en oración con el Señor. Y es que es muy importante cuántas veces necesitamos del apoyo de personas por situaciones que estamos pasando y orar los unos por los otros. Él se fue con esos discípulos, pero luego entró a solas con el Señor. Hay cosas que usted tiene que desarrollar con el Señor. Hay cosas en las que usted tiene que estar a solas con Dios. Hay situaciones, momentos específicos, amada iglesia, que usted tiene que estar con el Señor y clamar y orar. Hoy la iglesia, hoy las personas, hoy los creyentes están teniendo muchas dificultades en su vida. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una vida de intimidad con Dios. Andan haciendo las cosas bajo sus propias perspectivas. Ay, voy a decir algo, pero hay gente que se ha hasta cauterizado su mente y creen que andan haciendo las cosas. Sí, las estoy haciendo bien, así es como las voy a hacer, así soy yo, pero no están tomando en cuenta al Señor, porque no tienen una vida de intimidad con el Señor, por lo tanto no pueden tener una dirección y entonces siguen siendo la misma persona, bajo las mismas circunstancias, con el mismo carácter. Cuando Dios quiere que nosotros podamos desarrollarnos ante Él, cuando yo no quiero tener un cara a cara con el Señor, estoy diciendo quiero seguir siendo la persona que soy porque así soy, así nací y así moriré. Bueno, el Señor le ayude, ¿verdad? Y que ojalá no seamos así, porque en el cara a cara con el Señor, en la oración, es donde desarrollamos un corazón genuino. Por eso, un corazón transparente. Por eso, nótese que Jesús dijo cómo se sentía, le dijo que no quería beber la copa amarga. Esa oración en ese lugar nos enseña que Jesús no intentó esconder sus sentimientos a Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Bueno, le voy a responder, porque Jesús también pidió a Dios que le quitara esa copa del Calvario si era su voluntad. Por tanto, los creyentes de hoy en día deberíamos expresar nuestros sentimientos al Padre Celestial. Hoy quiero decirle a la iglesia que virtualmente nos escucha, hoy quiero decirle a usted que está aquí, hoy le dijimos a los hermanos que vinieron en la mañana, necesitamos desarrollar un carácter con el Señor, en un cara a cara, en el lugar donde usted esté, a la hora que usted tenga que orar. Jesús oraba en las mañanas, pero no por eso quiere decir que una oración sea más válida una hora que otra. A la hora que usted tenga que entrar con el Señor, a esa hora usted, el Señor, le va a escuchar, porque Dios anhela un pueblo que le busque, que busque su voluntad. Hay mucha gente fría. ¿Sabe si hay algo que estamos procurando en esta iglesia? Es que podamos seguir buscando al cerrar este mes y al iniciar el 6º año como congregación, aunque somos una congregación joven, queremos hacer
la voluntad del Señor, y la iglesia debe de ser una iglesia de palabra y una iglesia de oración. Hoy yo le digo a usted, si usted cambia su modo de pensar en cuanto a su vida de oración, a su vida relacional con el Señor, déjeme decirle que verá cambios abruptos en su vida. Usted verá cambios significativos, cambios para bien en su vida. Usted desarrolla el hábito de la oración, y porque nos equivocamos, sí nos equivocamos, que experimentamos situaciones, las experimentamos difíciles, las vamos a experimentar, no estamos exentos de ello. Siempre vamos a vivir con una serie de circunstancias que van a formar nuestro carácter, nos van a desarrollar para poder seguir en este camino, pero nosotros mismos somos los que nos vamos entonces forjando, abriendo camino. Ahora bien, voy a hacerle unas preguntas ahí donde usted se encuentra. Le haré unas preguntas. ¿Está usted enojado con Dios por algo? Hay gente que es muy religiosa. Oiga, ¿cómo? Yo jamás me voy a enojar con Dios. Hay gente que se enoja con Dios. ¿Está usted desanimado por algo que usted tal vez piensa? ¿Está usted enojado con alguien que lo ha lastimado? ¿Con alguien que usted tenía quizás todas las expectativas, pero actuó mal? A veces uno tiene como el espíritu de sospecha, ¿verdad? Uno no me la hace. Y al final se da cuenta y dice, no, sí, me salió. Pero ¿está usted enojado con alguien que a usted le hirió? Alguien que actuó de mala manera, porque encontramos gente así en el camino. Mira, hay gente que no daña ni con palabras, quizás son callados, no dañan con palabras. Las palabras dañan mucho a veces. Las acciones de la gente, ¿verdad? Hay gente que a veces usted dice, no, pero usan de su poder para dañar. O usan de lo que tienen para dañar, para golpear. Y a veces hay cosas y acciones que duelen más hasta que las palabras, que hieren. ¿Está usted en algo enojado, desanimado? Puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Sabe? Dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. ¿Hay alguien que ha continuado? Dígaselo a Dios. Continúa esa persona. Dígaselo a Dios. Él ya sabe sus sentimientos, pero Él quiere que usted se los diga. Ya Dios sabe el sentimiento que usted tiene. Tenemos que llegar a Dios y decirle, Señor, esta es mi condición, pero que ya eso no lo gobierne a usted. Que usted pueda desarrollar un corazón transparente delante del Señor y decirle sus sentimientos. No podemos ser unos espiritualoides. Santo es el Señor, aleluya, aquí vengo, Santo de Israel. Sí, alábelo, dígale. Pero no llegue a querer usted mostrarle a Dios, porque ya Dios sabe todo. Dígale cómo usted se siente, dígale cuán. Si usted tiene dolor, si usted tiene angustia, Jesús se lo dijo. En el huerto podemos ver que esa oración nos enseña que Él quiere que le confesemos nuestros sentimientos a Él. Él quiere que le confesemos nuestros sentimientos a Él. Pero muchas veces nos han presentado a un Dios lleno de juicios. ¡Ay, que ahora sí es cierto! Necesitamos desarrollarnos. Tenemos que tener una convivencia relacional. Él es un Dios relacional. Él quiere que usted le exprese los sentimientos. Él quiere que usted se exprese ante Él y que usted pueda ahora entregarle. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Eso es ser transparente. Eso es desarrollar un corazón original, genuino con el Señor.
Señor. ¿Para qué? ¿Para agradarle a la gente? No, para agradarle a Él, para tener con Él una vida de continuo. Eso necesita la iglesia. La iglesia se ha enfriado. La iglesia quiere ver las cosas como en el microondas. Y abro la puerta, introduzco el alimento, lo que necesito que se procese, lo que necesito que se cocine, le doy los minutos que necesito y ¡pum! Ya lo saqué. La gente quiere todo así. La gente quiere ver las bendiciones que me caigan de una vez, todo fácil, pero sigo siendo la misma persona, egocentrista, la misma persona que creo poder engañar a Dios, cuando con Dios necesito llegar confiadamente, con un corazón lleno de humildad y carente de la misericordia de Él. La iglesia de hoy en día necesita al cerrar el día 31 del primer mes del año 2021 desarrollar un hábito de clamar y de darle al Señor gracias en oración por lo que tiene, por lo que vendrá, y exponer también sus sentimientos, porque Él quiere que lo hagamos. Si este salmo usted se va versículo antes, vamos a ir al 4. Vea lo que dice el 4. Vamos a ir al 3, es el 3. Dice el versículo 3, mientras callé. ¿Qué es lo contrario de hablar? El contraste, el antónimo es callarse, ¿verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4. Dice el salmista, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Desarrollar un corazón genuino es tener una transparencia delante del Señor, y usted puede lograr eso solo hablando con Dios, solo hablando. ¿Cómo es posible que la gente muchas veces quiera que alguien le diga, algo que usted ya lo tiene en la palabra, que usted lo puede recibir en oración con Él? Yo quisiera, al hablar con el Señor, escucharlo para que Él me responda. Y a mí me gustaría que mi hijo Josué, que tanto amo, que el pastor Josué me mande a decir con Anabel, dígale a mi mamá que la amo, que la quiero. Yo quiero que él me diga viéndome a los ojos, mami, yo te amo. Yo quiero que Dios, aun con mis imperfecciones, no me mande a decir algo si no es algo que yo lo puedo encontrar cara a cara con Él. Es algo, no es una cita que yo tengo que pedir, es algo que yo intencionalmente lo busco y lo voy a encontrar. No se cerrará su oído, se inclinará. Y dice, volviendo al Getsemaní, Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más incesantemente. Cuando hemos tenido dificultades y quizás se ha acercado y nos hemos sentido un poco oprimidos o con circunstancias, es cuando más necesitamos orar incesantemente para buscar ahora la dirección de Dios. En la oscuridad, en medio del jardín, del huerto, del lugar Getsemaní, estaba oscuro y había una gran agonía, pero él encontró la luz. ¿Sabe por qué? Porque oró y mostró un corazón transparente delante del Señor. Necesitamos en medio de estos tiempos, a través de nuestras aflicciones, desarrollar un corazón genuino con el Señor. Usted necesita desarrollar este año un corazón genuino. Dígale al Señor lo que le inquieta. Dígale al Señor, muéstrele al Señor. Él sabe todo. Él sabe por qué hemos sido atraídos, tentados. Quizás hemos confiado, hemos sido defraudados, hemos sido
cualquier circunstancia, pero Él la conoce y deje que lo gobierne a usted. Realmente eso que Él le va a dar en medio de la victoria, esa que usted tiene de la situación, la victoria es asegurada. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ganó la victoria, ganó la batalla, tomó la victoria porque oró a solas primero y luego vino y pudo verse sobre esa situación en público y tener un carácter ecuánime. Un hombre que desarrolló integridad, pero que fue una oración íntima, pero con un corazón genuino. Hoy debemos aprender mucho de nuestro Maestro. Deberíamos aprender más de nuestro Señor. Estando en agonía, oraba más incesantemente. El poder fluyó dentro de nuestro Señor Jesucristo. Mientras oraba, Jesús, a través de la oración, venció la tentación de escaparse. Sometió la voluntad de Él a la voluntad del Padre. Ahí desarrollamos un corazón genuino para Él. Y Él dice, esta persona quiere, esta persona me ha entregado. Y el que viene a Él no le echa fuera. Él oró hasta que pudo decir, Mateo 26:46. Mire cómo lo dice ahora el autor. Levantaos, vamos. ¿Sabe? Ganamos la batalla sobre la tentación cuando pasamos a solas con Dios en la oración privada. Ganamos la batalla contra la tentación cuando pasamos orando con Dios en privado. Necesitamos desarrollar esto, hermanos. ¿Sabe? Si hay algo que anhela nuestro corazón, que es que cada uno de nosotros vivamos en esta forma. Velad y orad, dice el versículo 41. Más arriba, aquí en el 41 de Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Las fuerzas que obtenemos a través de la oración nos ayuda a levantarnos para enfrentar y ganar las batallas de la vida. Y es que si usted lee ahora en el nuevo escenario de Lucas, mire, Él estuvo orando. Hágase mi voluntad. En el 46, hágase tu voluntad y no la mía. En el 44, y estando en agonía, oraba más incesantemente. Pero cuando Él cerró, se levantó, dice el 45, de la oración, ya esa era otro panorama. Vino sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad. Vemos cuando llegan y lo apresan, llega Judas, que lo había vendido. Y yo puedo ver al Maestro, un hombre que nos enseña tantas cosas, tantas situaciones en nuestra vida. Quiero mostrarles y terminar con esto, ejemplos de oración sincera en el antiguo pacto. En Primera de Samuel me gustaría que usted lea la historia de Ana. Ana, la mamá del profeta que fue juez y sacerdote llamado Samuel, cambió su actitud y tuvo una oración genuina. Dice que no comía, que no bebía, estaba encerrada en su cuarto quizás, pero dice que se levantó y fue y oró, buscó el lugar, fue, y aún dice que el sacerdote creyó que estaba ebria, pero ella dijo, no, estoy orando, y Jehová se acordó de ella años después. Y el capítulo 2 nos dice que no, después de su esterilidad, por una oración genuina, no solamente tuvo el fruto de tener un hijo, tuvo 5 hijos. Ana, si nosotros vamos a la oración de Jabes capítulo número 4 de Primera de Crónicas, si me lo ponen ahí, versículo número 10, un hombre que tuvo una
oración genuina. Un hombre que tenía una característica, había nacido bajo dolor, había sido, dice mi madre, el versículo 9, vea lo que dice. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Mire, ya había una característica. Versículo 10, eso es una oración genuina. Invocó Jabes al Dios diciendo, si me dieres tu bendición, si ensanchares mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Fue genuino, transparente. Y le dijo el Señor, y le otorgó Dios lo que le pidió. Nehemías capítulo 1, hermosa esta, me encanta. Nehemías, me encanta ese libro, me gusta tanto. Versículo número 4, dice que él oyó lo que sucedió. El libro de Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y continúa diciendo, versículo 5, versículo 6, versículo 7, mi pueblo y yo hemos pecado contra ti, Señor, en gran manera, te hemos defraudado, vamos a parafrasearlo, hemos pecado, ¿sabe? Y se restauraron los muros. Quiero que me pongan la canción que temprano les dije, la canción. Escuche este canto. Y yo quiero que usted se quede ahí, quiero orar por ustedes. Quiero orar que usted desarrolle un hábito con el Señor y que usted desarrolle un corazón genuino y que no te gobierne la circunstancia, el sentimiento, que tú puedas perdonar al que te ofendió, que tú puedas librarte. Ahora, bien, muchas veces es como, vamos a poner este ejemplo, vamos a ver, es como cuando en consejería atendemos un abuso o algo por el estilo de una persona. La persona lo llevamos a la parte después de un proceso del perdón, pero eso no quiere decir que entonces se va a ir a poner de nuevo a la par del abusador, que no quiere decir que el que yo perdone a alguien, esa persona, o que esa persona me pidiese perdón, va a cambiar. No quiere decir que va a cambiar. Entonces yo no se va a exponer la persona, pero yo tengo un corazón genuino. Esto me dolió, esto me afectó, pero yo quiero seguir tomando decisiones correctas, alejándome de lo que me tengo que alejar, quitando lo que tengo que quitar y esperando en el Señor con un corazón genuino, transparente, lleno de amor, de nobleza, de misericordia, para hacer la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Que tu paz reine en mí.